¿Qué es la depresión? Casi la mitad de nosotros padecerá depresión en algún momento de su vida, pero esta enfermedad sigue siendo muy mal comprendida y, por lo tanto, a menudo maltratada. En el centro de nuestra dificultad colectiva con la depresión está la confusión sobre lo que realmente es y, en particular, sobre cómo puede distinguirse de un estado que todos conocemos muy bien y con el que tiene un gran número de similitudes, a saber, la tristeza. Es porque, sin darnos cuenta, tendemos a aplicar a los casos de depresión una serie de suposiciones extraídas de la tristeza y más adecuadas para entenderla, por lo que acabamos sufriendo mucho más de lo que deberíamos. A primera vista, hay algunas similitudes notables entre los que están tristes y los que están deprimidos. Ambos grupos lloran, ambos se aíslan del mundo, ambos se quejan de desgana y de una sensación de alienación de su vida normal. Pero hay una diferencia categórica entre la depresión y la tristeza. La persona triste sabe por qué está triste. La persona deprimida no. Estoy triste porque ha muerto mi abuela, porque he perdido mi trabajo o porque mis amigos se han ido. Y, aunque suene extraño, esto es precisamente lo que la persona deprimida no es capaz de hacer. Puede que esté llorosa y en un momento muy bajo, pero no es capaz de señalar de forma concluyente qué es lo que ha vaciado su vida de sentido. Simplemente dicen que no tiene sentido en sí misma. No están deprimidos por X o por Y, como uno podría estar triste por X o por Y. Están, ante todo, simplemente deprimidos. La incapacidad de la persona deprimida para explicar de forma concreta su estado de ánimo puede exponerla a acusaciones injustificadas de fingimiento, falsedad o exageración. Los amigos que empiezan a buscar una solución con buenas intenciones pueden acabar frustrados por la falta de progresos. Cuando se le presiona, la persona deprimida puede aferrarse a cuestiones bastante extrañas o de poca importancia para explicar su estado. Puede que se queje de que no tiene sentido ir a trabajar porque la Tierra será absorbida por el Sol dentro de 7.500 millones de años, o que insista en que la vida carece de sentido porque se le acaba de caer un vaso al suelo y todo es inútil. A estas alturas, se puede oír decir que si la depresión no tiene causas psicológicas sensatas, el problema debe estar relacionado con algún tipo de desequilibrio en la química del cerebro, que sería más amable y eficaz tratar con pastillas. Una idea muy atractiva para la industria farmacéutica en primer lugar, pero también para las familias preocupadas, las escuelas y los empresarios que buscan soluciones rápidas y rentables. Pero hay otro enfoque de la depresión que, aunque más lento y arduo, puede ser mucho más eficaz a largo plazo. Se basa en las ideas extraídas de la psicoterapia, la disciplina que posiblemente ha sido capaz de entender la depresión mejor que ninguna otra. La premisa básica de la psicoterapia es que la persona deprimida no lo está, como sugieren, porque sí. Hay una razón. Está muy angustiada por algo, pero ese algo resulta extremadamente difícil de asumir y, por lo tanto, ha sido empujado a las zonas exteriores de la conciencia, desde donde causa estragos en toda la persona, provocando sentimientos ilimitados de nihilismo. Para los depresivos, darse cuenta de lo que les molesta concretamente sería demasiado devastador, por lo que inconscientemente eligen permanecer muertos a todo, en lugar de muy angustiados por algo. La depresión es una tristeza que ha olvidado sus verdaderas causas, olvidada porque recordarlas puede generar sentimientos abrumadores e insostenibles de dolor y pérdida. Tal vez nos hayamos casado con la persona equivocada, nuestra sexualidad no sea la que creíamos o estemos enfadados con alguno de nuestros padres por su falta de atención en nuestra infancia. Para preservar una frágil paz mental, se opta, aunque suene más voluntarioso de lo que es en realidad, por la depresión en lugar de la comprensión. Para complicar aún más las cosas, la persona deprimida no suele sentir conscientemente que le falta comprensión. No es consciente de que existe una laguna en su autocomprensión. Además, hoy en día se les suele enseñar a asumir que solo están deprimidos, como si estuvieran físicamente enfermos, un veredicto que puede resultar atractivo tanto para la industria farmacéutica como para ciertas personas cercanas al paciente con interés en que las percepciones permanezcan enterradas. Hay otra diferencia clave que hay que señalar entre tristeza y depresión. Las personas tristes se sienten afligidas por algo que ocurre en el mundo, pero no necesariamente por ellas mismas, ya que su autoestima no se ve afectada por el dolor. Para la psicoterapia, el origen de estos estados de ánimo violentos de odio hacia uno mismo está en la ira,
que no puede dirigirse hacia otra persona en el mundo y que se ha vuelto en contra de uno mismo. Los sentimientos de ira que deberían haberse dirigido hacia la pareja, que se muestra implacablemente a la defensiva o niega el sexo, o hacia los padres que humillaron a la persona en la infancia. En cambio, estos sentimientos se vuelven contra la persona que los padece y comienza a atacarla. El sentimiento, me ha dejado horriblemente mal, se convierte en un muy desagradable pero en cierto modo más soportable, soy un indigno insoportable. Uno se odia a sí mismo como defensa contra los riesgos de odiar a otra persona. También hay que tener en cuenta que, en muchos casos, la depresión se asocia a un estado de ánimo aparentemente opuesto, una especie de estado eufórico denominado manía, de ahí el término maníaco depresivo. Pero en un aspecto concreto, la relación entre manía y felicidad es idéntica a la que existe entre depresión y tristeza. El elemento común es el desconocimiento de uno mismo. En la manía, uno está eufórico pero no puede adentrarse en su propia mente profunda y descubrir sus amargas verdades, lo que explica una de las principales características de las personas maníacas, su hábito de huir de sí mismas, hablar demasiado de nada, hacer ejercicio en exceso, beber, trabajar continuamente o gastar demasiado, todo ello como escape de una pena, rabia o pérdidas sumergidas. De este tipo de diagnóstico surge una sugestión. Los depresivos necesitan, sobre todo, la oportunidad de llegar a comprender, para lo que suelen necesitar un oyente que les apoye y sea paciente. También pueden beneficiarse del uso temporal de medicación para mejorar su estado de ánimo lo suficiente como para poder mantener una conversación. Pero no se trata de que el problema empiece o termine en la química cerebral. La desesperación está causada por un trauma no digerido, desconocido y no resuelto. Además, lejos de necesitar que se les expliquen las razones para confiar en que la vida es bella, a los depresivos hay que permitirles sentir y recordar daños concretos y concederles un sentido fundamental de la legitimidad de sus emociones. Hay que permitirles que se enfaden y que la ira se deposite en los objetivos correctos e incómodos. El objetivo del tratamiento de la depresión es conseguir que la persona que la sufre pase de la desesperación ilimitada al duelo por la pérdida de algo en particular, los últimos 20 años, un matrimonio, la esperanza de ser amado por su padre o una carrera profesional. Por muy angustiosos que sean la comprensión y el duelo, siempre deben ser preferibles a permitir que la pérdida contamine la totalidad de la perspectiva personal. Hay muchas cosas terribles en la vida, por eso es normal sentirse triste a menudo. Pero también hay siempre un número suficiente de cosas que siguen siendo bellas y esperanzadoras, siempre y cuando a uno se le haya permitido comprender y conocer su dolor y su rabia y llorar adecuadamente sus pérdidas. Nuestras tarjetas Conócete a ti mismo pueden ayudarnos a comprender mejor los aspectos más profundos y escurridizos de nosotros mismos.